Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy hemos invitado a Adriana Rodríguez Avilés. Ella es gerente general de Acobo Puesto de Bolsa. Vamos a conversar acerca de proyecciones para 2026, además también de analizar cómo ha estado este año a nivel financiero. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias más bien por invitarnos. Nosotros encantados. Maravilloso. Bueno, empecemos por ahí. En términos generales, ¿qué podemos decir de este año 2025? Bueno, en términos generales, en el año 2025, en materia económica, podemos decir que los números macro, ¿verdad? Los grandes números que representan a la economía lucen bien. ¿Verdad? Tenemos un crecimiento económico por encima del promedio, proyectado para terminar en un 4.2% este año. Tenemos una inflación estable, tenemos datos de desempleo que están mejor que en otros tiempos y tenemos en general una economía que se desempeña positivamente. ¿Verdad? Hemos tenido mejoras en la calificación de riesgo y esas mejoras pues vienen de la mano de esa tendencia positiva en los indicadores macro y una tendencia positiva en lo que es el déficit fiscal, ¿verdad? Que es un rubro que los inversionistas seguimos mucho de todos los países. Eso es, como usted menciona al inicio, en términos generales. Uh-huh. Pero si profundizamos un poquito más, como decimos, hacemos un zoom, nos encontramos con que hay asuntos pendientes que tenemos que resolver, ojalá en el corto plazo. Correcto, ¿verdad? Eso es lo importante de hacer el análisis de estos datos, porque tenemos los datos macro, que son datos que envuelven, ¿verdad? O cobijan muchas otras variables, pero cuando uno empieza a hacer ese zoom importante, ¿verdad? Y empieza a desmenuzar esos datos, pues se va encontrando con cosas que no son tan positivas, ¿verdad? Tenemos, como lo dijimos, un crecimiento económico que apunta a un 4.2% por encima del promedio de los últimos 10 años, pero si lo separamos y decimos, bueno, voy a quitar lo que son zonas francas, entonces me encuentro con una economía que más bien luce estancada, ¿verdad? Que está creciendo a una tasa un poquito por debajo del 2%, con el gran problema de que esa economía que en términos de analistas o los economistas llamamos el régimen definitivo, que en otras palabras es todo lo que está fuera de las zonas francas, es la parte de la economía a la que pertenecemos la mayoría de los costarricenses, ¿verdad? Y es la parte que genera la mayoría del empleo. Entonces tenemos una proporción muy grande de la economía que más bien está creciendo o está estancada y tenemos una parte más pequeña, pero es una parte que crece a unos números muy altos. A ver, no significa que no sea importante, ¿verdad? Tiene su contribución social, su contribución económica es importantísima, ¿verdad? Estamos hablando de una industria de alto valor agregado, ¿verdad? Que tiene empleo formal, que genera encadenamientos positivos, etcétera, pero que sí está concentrada en una zona de la economía y en una zona que no abarca o no es representativa del resto del país, ¿verdad? Ahora, yo me pongo aquí, pues, a hacer números muy fácil. Digamos que estamos con un crecimiento de un 4%, digámoslo así. Ese 4% es régimen definitivo, un 2 y pico por ciento, y zonas francas un 2%. ¿Qué nos dice? O sea, yo me pongo a pensar. Si solamente el régimen de zonas francas está llegando a ser prácticamente lo que se genera en régimen definitivo, no deberíamos de fortalecer el tema de zonas francas. Claro, ¿verdad? Estudiar el éxito del régimen de zonas francas es clave para poder replicarlo en el resto del país. Hay Es una quienes dicen que urgencia. Costa Rica debería ser toda una zona franca. Correcto, ¿Y ¿verdad? qué piensa usted sobre eso? De nuevo, yo pienso que es importantísimo poder replicar ese régimen en el resto del país. Ahora, no es del todo sostenible pensar en todas unas zonas francas, ¿verdad? Hay temas de generación de contribución a impuestos, etcétera, pero sí se puede replicar por lo menos los factores que explican la mayor proporción de éxito de ese régimen, ¿verdad? Que van más allá de un tema impositivo, ¿verdad? Tiene un trato especial en otros aspectos, ¿verdad? De temas de burocracia, logística, etcétera, que benefician a estas empresas y que deberíamos buscar la forma de replicar eso para el resto de empresas nacionales del país. Un apunte, pero tampoco como que homogeneizarlo todo porque no nos sirve. O sea, no es solo que todas las empresas tengan los mismos beneficios, me refiero yo, nacionales o extranjeras.
Correcto. ¿Sí podría pensarse tal vez en algo así? Podría pensarse en algo así, de nuevo, no hablando 100% del tema impositivo, pero del resto de beneficios sí. Ok. Hay un tema que ha sido preocupante y que creo que también ha incidido, y es el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Lo hablamos incluso extra micrófonos. Prácticamente todos los sectores se han sentido afectados por esto. ¿Qué podría explicarnos un poquito más qué es lo que está sucediendo? Claro, vamos a ver. El tipo de cambio en 500 nos gusta como consumidores, ¿verdad? A mí me encanta comprar el dólar a 500, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar un bien que baja de precio, ¿verdad? O sea, nos encanta a todos. ¿Qué es lo que pasa? Que no es sostenible, ¿verdad? Estamos teniendo un tipo de cambio igual al de hace casi 17, 15 años atrás, con el agravante de que ese precio se devolvió, pero los costos no, ¿verdad? Desde cualquier cosa, no solo nosotros como trabajadores, sino una Coca-Cola, ¿verdad? O lo que sea, nada cuesta igual que hace 15 años, ¿verdad? Todo cuesta 3, 4, 5 veces más que hace 15 años. Entonces, desde el punto de vista del sector productivo, y de nuevo, todos los consumidores estamos felices, pero y todos trabajamos para alguien, ¿verdad? Esas empresas son las que están sufriendo este tipo de cambio en 500. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo y estoy recibiendo un 20-25% menos de ingresos. Y con me bajó la ganancia. Con esos menos ingresos tengo que pagar gastos más altos, ¿verdad? Entonces, es como si yo mi mercadería la vendiera con un descuento de un 25%. Ahora, uno le lanza esa pregunta a cualquier empresario de pymes, desde las pymes hasta las empresas más grandes. Usted puede pasar varios años vendiendo con un 25% de descuento toda su mercadería. Probablemente nadie puede, ¿verdad? Eventualmente vas a tener que hacer algunos cambios en la estructura de producción. Vas a tener que tocar ya sea menos inversiones, menos mantenimiento y eventualmente hay que tocar la planilla. ¿Por qué? Porque usted tendría que haber sido una empresa que estuviera trabajando con márgenes de un 40-45% para poder absorber esa caída en 30% en el precio del dólar, ¿verdad? Este tipo de cambio, o sea, este tipo de cambio que estamos viviendo, el dólar a 500 colones redondeado, ¿es natural o es forzado, es artificial? Bueno, eso es toda una pregunta, ¿verdad? Y hay todo un debate al respecto. Desde mi punto de vista, no existe una oferta y demanda cuando la demanda la está poniendo en un 70% un solo participante. Que es el Banco Central. En este caso, el Banco Central. Además, nuestra economía, por nuestro modelo de desarrollo, que fue muy exitoso de las últimas décadas, ¿verdad? Es una economía donde la mayoría de los ingresos por venir del comercio internacional provienen en dólares. Turismo proviene en dólares. Inclusive muchas de las empresas que no se dedican a esos dos sectores directamente, que trabajan ahí, indirectamente ganan en dólares, ¿verdad? Entonces hay una afectación en el nivel de ingresos de la sociedad que es importante. Ahora, esto no es una percepción, ¿verdad? Lo estábamos hablando, cuando uno ve las cuentas de los ingresos o los impuestos por renta, por utilidades de las sociedades anónimas, o sea, de las empresas, ¿verdad? Uno ve que no ha crecido, ¿verdad? Inclusive hubo un par de trimestres en que hubo un decrecimiento y eso significa que esas utilidades decrecieron. ¿Por qué? Porque lo que recibe Hacienda es el 30% de la ganancia neta última de las empresas. Y si eso no está creciendo es porque esas ganancias de las empresas no lo están haciendo. Usted puede tener las mismas ventas, inclusive puede haber vendido más, pero usted está teniendo menos utilidades. ¿Por qué? Porque ahí hay una estructura en colones que se está comiendo esa ganancia o ese esfuerzo. Ok, usted mencionó el tema del desempleo, que se ha indicado que bajó, que estamos en una cifra, ¿verdad? No sé, que se anda por un 9%. 7%. Pero volvamos a hacer el zoom. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, igual que en las otras cuentas que hemos hablado, cuando uno hace el zoom, lo que se encuentra es que hay una tasa neta de participación muchísimo más baja. ¿Qué significa esto? Que yo, para hacer el cálculo del desempleo, yo tengo que tomar en cuenta a las personas que están buscando empleo y de ahí saco una tasa de desempleo. ¿Qué pasa cuando hay menos personas buscando empleo? Que mi
mi cálculo de la tasa de desempleo disminuye. Y eso es algo que en las sociedades es bastante, es tomado como una noticia bastante negativa. ¿Por qué? Cuando la gente no busca trabajo. Porque yo estoy teniendo personas que ya ni siquiera están haciendo el esfuerzo de buscar trabajo, están tan desmotivadas, tan desalentadas que se salieron de la fuerza laboral. Y formal e informal. Formal e informal, porque tampoco contabilizan como personas ocupadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y eso merece un estudio importante, porque yo tengo personas que están entre los 15, los 25, entre los 15 y los 30 años que ni siquiera están buscando trabajo. Bueno, ¿a qué se dedican? ¿Quién las mantiene? ¿Cuál es su contribución? ¿Por qué no están buscando trabajo, verdad? ¿Cuál es su formación? Una serie de preguntas importantes para poder atender este problema. Nosotros en Costa Rica tradicionalmente la tasa de participación había estado más o menos alrededor del 50%, 57%. Hemos caído muchísimo y la de las mujeres está por debajo del 40%. Inclusive hay comparaciones con países musulmanes, ¿verdad? Ese es que tiene más restricciones hacia el trabajo, ¿no? Exacto, hacia el trabajo femenino, ¿verdad? Entonces ese es el nivel de seriedad de este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como país, parte de lo que explica el crecimiento de un país es la fuerza laboral. Y nosotros estamos teniendo un costo de oportunidad en personas que no están participando de esa fuerza laboral, no están ofreciendo sus servicios o no están queriendo ser activamente parte de esa fuerza laboral. Sí, pero es un tema muy profundo ¿verdad? Que sí da para un análisis. Para muchos análisis y muchos cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Cómo están generando ingresos? Hablemos ya para ir cerrando. Bueno, tenemos un principal socio comercial que son los Estados Unidos, que tampoco es que a nivel económico esté en su mejor momento. Tal vez podríamos hablar de qué está pasando ahí, cómo repercute o podría repercutir incluso en 2026 en Costa Rica, y me adelanto y le pregunto por los otros mercados, que podríamos hablar de como un todo. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos primero? Bueno, en Estados Unidos es un caso muy interesante porque en este momento hay una gran dispersión de opiniones sobre cómo va a ser el crecimiento económico, ¿verdad? Y esa dispersión se explica en que todavía no hay una certeza de cuál va a ser el impacto final de los aranceles y de toda la incertidumbre comercial sobre el crecimiento de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay proyecciones de que la economía va a crecer este año y el próximo alrededor del 1.8%, hay otras estimaciones en 2.1%, que para Estados Unidos es un buen crecimiento, 2.2%, tenemos un rango muy amplio de proyecciones y vienen o se explica por esa falta de certeza sobre cuál va a ser el impacto final de los aranceles. Adicionalmente tenemos una economía que viene trabajando con niveles de inflación a los cuales no están acostumbrados, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a cualquier dato de inflación, ¿verdad? En el pasado, 2 dígitos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos tenían ya décadas de estar trabajando con inflaciones bastante bajas. Inclusive hubo un momento entre el 2010 y 2020 que se estuvo peleando contra la deflación, ¿verdad? Entonces llegamos a ver inflaciones de un 7-8%, inclusive llegó al 9% en Estados Unidos la inflación al consumidor, ¿verdad? Lo cual para esa sociedad es bastante negativo. Y bueno, ahora están alrededor de un 3%. Pero la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha dicho, bueno, estoy conforme con esta inflación, pero aquí ahorita lo que me está preocupando es que el mercado laboral se me está enfriando. Estoy viendo brotes de desaceleración y mejor lo que hago es bajar las tasas de interés antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Entonces ya tuvimos un recorte. Ya bajaron la tasa de un 4 a 3.75, lo cual para Costa Rica es muy positivo, ¿verdad? Eso nos impacta directamente en el costo del financiamiento en dólares. Y es positivo también en el sentido de que Estados Unidos tiene otro gran riesgo, que es el tema del déficit fiscal, ¿verdad? Proyectado para terminar entre un 7,5% y un 8% el otro año. Entonces, estas tasas más bajas implícitamente pues, son un estímulo fiscal positivo para la economía, eventualmente para nosotros también, porque tenemos un financiamiento en dólares más bajo. Y lo que hay que tener cuidado es qué está pasando con el mercado laboral, ¿verdad? Si estas medidas van a ser suficientes para detener ese enfriamiento que se está observando. Y otro tema importante es
la pérdida de poder adquisitivo o la caída en el consumo del sector de ingresos bajos de Estados Unidos, ¿verdad? Que eso se está convirtiendo en un tema de análisis porque ya lo hemos estado viendo en los últimos trimestres, donde empresas como que estábamos hablando, ¿verdad? Empresas como McDonald's, como TJX, etcétera, pues están hablando de que el consumidor de bajos ingresos en Estados Unidos, afectado por esa inflación que comentamos, está disminuyendo mucho el consumo y está empezando a afectar las expectativas de la economía, ¿verdad? De hecho que ahora la Universidad de Michigan, un índice de confianza del consumidor muy seguido, ¿verdad? Porque además cuando este índice cae, pues tiende a hacer un adelanto, ¿verdad? Adelantarse de lo que viene en la economía, y tuvimos un índice por debajo de 50 en cuanto a expectativas económicas de los hogares, ¿verdad? Y cuando eso está negativo, pues los hogares consumen menos, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, es una economía que, de nuevo, todavía hay incertidumbre. Resumiendo, ¿verdad? Hay incertidumbre respecto al impacto final de los aranceles. Hay una inflación que está afectando el consumo de la clase más baja y eso ya se está empezando a notar en las ganancias de las empresas. Tenemos un déficit fiscal que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso puede, si se maneja mal, pues puede derivar en temas financieros importantes. Pero por otro lado, pues tenemos autoridades que ya empezaron a tomar medidas para ver cómo cambian esas tendencias, ¿verdad? Una de esas es las tasas de interés más bajas, que se espera que vengan más recortes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que estar poniendo atención. Esos Estados Unidos, y sin lugar a dudas, mueve la aguja de América Latina, Costa Rica y el mundo entero. Pero, ¿qué vemos fuera de los Estados Unidos y donde nosotros abrimos nuestros mercados a tener relaciones con muchos otros países y mercados como Europa? Bueno, China, el conflicto. En el caso de Europa, estamos viendo crecimientos alrededor del 1.4, 1.6 para Reino Unido, 1.2 para Alemania en general. Una zona euro que logró evitar esa recesión que se estaba anticipando en los últimos 2 años, año y medio, y va para crecimientos que, si bien son lentos, son positivos. Y son sostenidos. Acompañados de una inflación que todavía sigue siendo alta. En el caso de Europa, aquí, bueno, ellos están con una guerra, ¿verdad? Y eso ha tenido impactos en los temas de inversión, ha tenido impactos en el tema de los costos de la energía, por ejemplo, los costos de los bienes agrícolas, etcétera. Pero al final han logrado sortear esa desaceleración, e inclusive parte de los crecimientos positivos que se están proyectando derivan un poco de ese mayor gasto público que había estado bastante contenido en temas de defensa, ¿verdad? Y eso está metiendo impulsos o está elevando las expectativas de las proyecciones económicas para esa región. En el tema de China, tenemos una China que está creciendo por debajo del 5%, ¿verdad? Hace 5 o 6 años esto hubiera sido una catástrofe, ¿verdad? Sin embargo, ha caído por debajo del 5% de forma paulatina, ¿verdad? Empezó con crecimientos del 6.6, 6.2, 5.8, bueno, ahí viene para abajo. Y eso tiene impactos, pues, sobre los niveles de inflación, principalmente de las materias primas, ¿verdad? Una economía tan grande que crece menos, pues está demandando menos materias primas y mete menos presión sobre los precios. Eso, digamos que es algo que es consistente con lo que estamos viendo, ¿verdad? En parte de nuestra deflación actual viene porque no hay presiones externas sobre los precios, tenemos materias primas bastante contenidas, tenemos el precio del petróleo fluctuando entre los 58 y 60 dólares, ¿verdad? Entonces, está bien. Toda esa parte está positiva, de ahí que cerrando un poquito con lo que empezamos hablando, ¿verdad? Lo que son las líneas macro en términos financieros, lo que tiene que ver con inflación, déficit fiscal, temas monetarios, pues se ven tendencias estables para el próximo año al menos. Cerremos con algo, Adriana. O sea, hablándole al Gustavo, al ciudadano común, corriente, ¿a qué deberíamos de prestarle más atención de cara al próximo año? Hay como que le dicen a uno, no haga inversiones muy grandes o no cambie de carro, espérese un momentito. Son cosas que le dicen a uno así de manera sencilla. Nivel de Costa Rica, yo le prestaría atención a 2 cosas. Uno, la caída que hay en el crédito al sector privado, porque eso dice mucho. Y número 2,
la caída que hay en la demanda interna, principalmente en el consumo de los hogares. Y esto uno no lo ve si usted ve crecimientos interanuales. Eso usted lo ve si usted empieza a comparar trimestre con trimestre. Sí, haciendo el zoom. Haciendo el zoom, exacto. Entonces, esas dos cosas yo les prestaría mucha atención. A nivel internacional, de nuevo, ¿verdad? Seguimos pegados al tema de los aranceles, ¿verdad? Sí, eso es una incertidumbre. Y en el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no quiero introducir mucho enredo, pero hay tasas de corto plazo y tasas de largo plazo, ¿verdad? Las de corto plazo son las que están más determinadas por la Reserva Federal, que la proyección es que disminuya, y las de mediano y largo plazo están determinadas por temas como la inflación, el déficit fiscal, las expectativas de crecimiento económico, y esas están esperando que tengan cierta presión al alza, ¿verdad? Entonces, sobre esas cosas son las que, por lo menos desde nosotros como puesto de bolsa, donde estamos poniendo los radares. Excelente, muy bien. Pues yo le agradezco montones por participar con nosotros. Y yo le agradezco montones por invitarnos. Gracias a usted también por haber estado con nosotros hoy. Recuerde que mañana tendremos Panorama siempre a través de esa emisora, la que usted siempre escucha, a partir de las 7 en punto de la mañana. Chao.